Directivas del Espíritu Santo es el título de este tercer tema. Directivas del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Directivas del Espíritu Santo, según la enseñanza cristiana basada en la Biblia, suelen entenderse como las orientaciones que el Espíritu de Dios da a los creyentes para vivir conforme a la voluntad divina. Entre ellas se destaca amar a Dios y al prójimo, Romanos 5:5, Gálatas 5:14. Caminar en santidad y apartarse del pecado, Gálatas 5:16. Buscar la verdad y obedecerla, Juan 16:13. Orar constantemente y depender de Dios, Romanos 8:26 al 27. Dar fruto espiritual como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, Gálatas 5:22 al 23. Servir a los demás con humildad y compasión, Primera de Corintios 12:4 al 7. Dar testimonio de Cristo y compartir el Evangelio, Hechos 1:8. Mantener la unidad y la paz entre los creyentes, Efesios 4:3. Directivas del Espíritu Santo. Al pensar en el distanciamiento de que se había producido entre su esposa y él, supo que había equivocado. Había sido descortés con ella, había dicho algunas cosas de las que se arrepentía. Sin embargo, su siguiente pensamiento fue: ¿acaso no se lo merecía, aunque solo fuera un poco? ¿Te resulta familiar este proceso mental? Es fácil pensar de un sentimiento de remordimiento a una justificación de nuestros pensamientos y acciones. No siempre es fácil decir perdóname cuando hemos hecho algo malo, pero es esencial para construir o fortalecer cualquier relación. Lo mismo ocurre entre nosotros y Dios. El Espíritu Santo a menudo nos insta a pensar en los pecados que cometemos. Nuestros corazones se conmueven a causa de estos impulsos, pero puede resultar sencillo acallar esa voz apacible y tenue mientras justificamos por qué actuamos de cierta manera. Una de las funciones del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Se encuentra en Juan 16:7 y 8. Esa convicción producida por el Espíritu Santo es un maravilloso regalo divino. Lucas 11:13 dice: Pues vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a a los que se lo pidan? ¿Qué necesitamos para resolver cualquier distanciamiento en nuestra relación con Dios? Oseas 6. Venid a mí, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos venderá, hirió y nos vendará, nos dará vida también. ¿Qué nos, qué notas específicamente aquí acerca de cómo Dios describe a sí mismo en su llamado al arrepentimiento? ¿Cómo se describe Dios a sí mismo? Dios se describe a sí mismo como el perdonador, se describe a sí mismo como el Dios de amor, el Dios grande, el maravilloso, el que nunca sabe qué significa venganza, el que nunca sabe qué significa castigar duramente, ferozmente. Considera el papel del Espíritu Santo en el proceso de
reimplantarnos en la vida. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. A menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables, pero eso no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la integridad del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. No podemos crecer en nuestra relación con Dios cuando el pecado elegido y acariciado se interpone entre nosotros y Él. Pecados acariciados son todos aquellos que nosotros cometemos a escondidas de la iglesia o lo hacemos enfrente de la iglesia, que no nos importa si nos miran o no nos miran. Todo mal pensamiento que llevamos en nuestra mente, todo mal pensamiento, todo aquello negativo que pensamos cuando estamos en la iglesia o estamos fuera de la iglesia, todo aquellas palabras hirientes, todas aquellas malas miradas, todas aquellas expresiones que causan incomodidad, todo aquel comportamiento negativo. No podemos ser perfectos, pero podemos y debemos arrepentirnos de nuestros pecados cuando el Espíritu Santo nos la trae a la mente. Efesios 4:30, el último mensaje para leer. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Pasamos al cuarto tema, arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino. ¿Qué entendemos por arrepentimiento genuino? ¿Qué entienden ustedes por arrepentimiento genuino? El arrepentimiento genuino en la fe cristiana es más que sentir remordimiento o tristeza por haber cometido un error. Implica un cambio profundo de mente, corazón y conducta que lleva a la persona a apartarse del pecado y acercarse a Dios. Algunas características del arrepentimiento genuino son reconocer el pecado sin justificarlo ni minimizarlo, sentir pesar por haber ofendido a Dios, no solo por las consecuencias de los actos, confesar sinceramente las faltas ante Dios y cuando corresponda ante las personas afectadas, decidir abandonar el pecado y buscar una nueva manera de vivir, producir frutos de cambio, es decir, acciones que reflejan o reflejen una transformación real. En la Biblia, Juan el Bautista enseñó, den frutos que demuestren arrepentimiento, se encuentra en Lucas 3:8. Asimismo, Pablo habló de un arrepentimiento que produce o conduce a la salvación y produce una transformación duradera, segunda de Corintios 7:10. En términos prácticos, el arrepentimiento genuino puede expresarse así como humano, ¿no? Y decir, admito mi falta, pido perdón a Dios, acepto la responsabilidad por mis acciones, busco reparar el daño cuando es posible, cambio de dirección y persevero en una vida nueva. ¿Qué significa? No significa alcanzar la perfección inmediata, sino una orientación sincera del corazón hacia Dios y un compromiso real de obedecerle y manifestarle esto constantemente, diariamente, hasta que nosotros lleguemos al pleno, pleno. El mundo, el mundo secular nos bombardea con mensajes
tanto en la televisión, en las redes sociales, en YouTube, Facebook, nuestros vecinos, nuestra comunidad, la radio, la televisión, etcétera. La autonomía individualista a la indulgencia y al ensalzamiento propio ante los demás. Lo contrario de la invitación de Dios al servicio, la mansedumbre. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Curiosamente, las primeras palabras registradas en la Biblia por Juan el Bautista y Jesús fueron similares. Juan dijo, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:1-2. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:14-15. Vean Lucas 24:16. Vamos a leer Marcos 1:14-15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lucas 24:46-47 dice, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Arrepentimiento genuino. Tanto Jesús como Juan llamaron a sus oyentes a arrepentirse porque el reino de los cielos estaba cerca. Sea que nos muramos o sea el fin del mundo, el fin de la humanidad. Ese es ese mensaje relevante para nosotros hoy. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué implica 2 pasos? El dolor sincero por las faltas cometidas, la decisión honesta de abandonar el pecado. En la Biblia, el arrepentimiento casi siempre está relacionado con el perdón. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos genuinamente. Es así de sencillo. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Mientras nos preparamos personalmente para la segunda venida, Dios nos da tiempo para poner nuestras cosas en orden con Él. Jesús sufrió, murió y resucitó para que su gracia pueda obrar un milagro en nuestra vida cuando nos arrepentimos contrariamente al mundo, que nos dice que no necesitamos hacer ningún cambio en nuestra vida. Dios nos pide que vayamos a Él arrepentidos con fe. Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y que nos pongamos en sus manos para que Él pueda podar, hermosear nuestros caracteres o caracteres, haciendo semejantes al suyo, a fin de que demos testimonio de Él. Juan 15:2 dice, todo, Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Es así como crecemos y producimos el fruto resultante del arrepentimiento. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuina. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino.
La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecado que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Este párrafo se encuentra en El deseado de todas las gentes, página 522. Aquí nomás llegamos, deseándoles a ustedes que tengan un hermoso día